Como les decía, el día de hoy vamos a tener la clase sobre técnicas y estrategias de intervención en la diversidad infantil. Y quiero compartirles las diapositivas con las que vamos a trabajar en este día. Ok. Listo, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre técnicas y estrategias de intervención en la diversidad infantil. Es decir, que vamos a aprender y vamos a ver algunas prácticas que son necesarias para abordar la diversidad dentro del aula y obviamente atender a necesidades específicas de cada estudiante. Vamos también a poder identificar, vamos a recordar también los diferentes tipos de diversidad y cómo podemos implementar soluciones que se adaptan a cada situación. Esa es la idea. Recuerden que nosotros siempre debemos buscar y poder conocer a los diferentes estudiantes que tenemos dentro de nuestras aulas. Saber que no todos son iguales, saber que todos tienen necesidades diferentes y que nosotros debemos saber cómo implementar y adaptar nuestras clases, adaptar los espacios para las diferentes situaciones. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es entender la diversidad en el aula y cuáles son los tipos y las características que existen dentro de esto. Entonces, dentro de esto hablamos primero de una diversidad cognitiva y dentro de esta diversidad cognitiva estamos hablando de las diferentes habilidades en cuanto a estilos de aprendizaje y también a ritmos de adquisición de conocimientos. Nosotros cuando estamos en el aula vamos a tener niños que aprenden súper rápido y niños a los que les cuesta un poco más tal vez comprender y entender. Y a esto se refiere en cuanto a la diversidad cognitiva de las habilidades que los niños tienen. No todos los niños, por ejemplo, son buenos en matemáticas. Algunos niños son buenos en mate, otros niños son buenos en ciencias naturales, otros niños son buenos en lenguaje. Y no solo se trata de que son buenos, sino que también les gusta y les agrada mucho más ciertas materias que otras. Y aquí también volvemos a caer un poco en lo que hablábamos la semana anterior sobre lo que son los estilos de aprendizaje. Y estos estilos de aprendizaje hacen referencia a que hay niños que, por ejemplo, se les hace mucho más fácil aprender algo si, por ejemplo, se les entrega material concreto. ¿Y qué es el material concreto? Pues el material concreto es algo que pueden ellos tocar, que pueden sentir, que pueden palpar, que pueden manipular y a través de eso aprenden mejor. Hay otros niños que aprenden mucho mejor cuando tienen canciones. Se aprenden la canción o a veces incluso ellos mismos crean canciones para poder aprender lo que les están enseñando. Otros niños tal vez entienden mucho mejor si lo transmitimos a través de videos. Y a esto hace referencia estos estilos de aprendizaje. Otros niños aprenden mucho mejor con movimiento. Si les facilitamos el hecho de no estar solo sentados en el escritorio escuchándonos y realizamos actividades como juegos, les hacemos pararse y les mostramos de otra forma diferente, pues aprenden mejor. Y obviamente cuando estudian, también lo hacen de diversas maneras. Cuando estudian también, por ejemplo, hay niños que para estudiar necesitan escribir y esa es su forma de aprender. Y esos son los estilos de aprendizaje y también los diferentes ritmos de adquisición de conocimiento. No todos los niños entienden todo a la primera. A la primera vez que nosotros le explicamos, hay algunos que ya nos entendieron, pero habrá otros a los que tenemos que volverles a explicar los temas algunas veces para que puedan adquirir ese conocimiento. También dentro de esto, después de la diversidad cognitiva y de entender estas diferencias, también hablamos de lo que es la diversidad física y la diversidad sensorial. Dentro de esto,
entran también las personas que tienen discapacidades relacionadas sobre todo con lo que es la movilidad. Entonces aquí entrarían, por ejemplo, niños que tal vez están en silla de ruedas, niños que tal vez no pueden escuchar bien o no pueden ver bien. Y también dentro de esto va la parte de los sentidos. Tenemos muchas veces y en ocasiones, por algunos casos diversos, niños a los que algunas texturas se les hacen muy difíciles de tocar o simplemente les alteran mucho. Y eso tiene que ver, obviamente, con diferentes condiciones que los niños pueden presentar. Y dentro de esto también, por ejemplo, dentro de la diversidad física, a veces también tenemos eh, casos que son como un poco pasajeros, por así decirlo, de niños que tal vez por estar jugando, por algún accidente, pues tienen que utilizar muletas por algún tiempo o tienen que utilizar un yeso en alguna parte de su cuerpo, que son temporales, pero que aún así son parte de nuestra aula. Y cuando pasan esas situaciones, nosotros como maestros también tenemos la obligación de buscar cuál es la mejor manera y la mejor estrategia para que estos niños, a pesar de lo que les pasó, de la condición que tienen, pues también se sientan parte del grupo y explicarles a los demás niños cómo poder hacer que estos niños también se sientan parte del grupo y no se sientan excluidos. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, el niño justo, el más activo, el que siempre participa en los juegos, el que en recreo es el que les está incluso a veces jalando a los demás, vamos a jugar, vamos a hacer. Justo son ellos los que sufren algún accidente y tienen que pasar con muletas o con un yeso por algún tiempo. Y los demás quieren seguir jugando, entonces ellos también se sienten excluidos. Pero para eso estamos nosotros ahí como docentes y orientadores para poder ayudar. Después también hablamos de lo que es una diversidad socioemocional. Y dentro de esta parte de la socioemocional entra lo que es la conducta y también las habilidades de regulación. Entonces, primero, cuando hablamos de conducta, creo que tenemos un poco más claro este concepto, ¿no? De un niño que se porta bien, de un niño que escucha, de un niño que sigue reglas, pero hablamos de diversidad socioemocional cuando podemos ver niños que no logran eh, seguir reglas, que no escuchan, que nosotros les pedimos que pinten de blanco, ellos pintan de negro, que a veces incluso nos llevan mucho a la contraria, pero también son casos que vemos mucho en las aulas. ¿Y ahora qué hago yo con esos niños? Porque tampoco yo puedo decirles como docentes a los niños, bueno, ya no van a participar de mi clase. Ya, ¿sale? ¿No es cierto? Porque para eso estamos nosotros ahí como docentes, pero debemos conocer qué hacer frente a estas situaciones de conducta y además de las habilidades de regulación. Entonces, nosotros tenemos habilidades de regulación que hacen referencia a cómo reaccionamos, a cómo después podemos actuar frente a algún estímulo. Y los estímulos básicamente son cosas que nos van pasando, ¿no es cierto? Que nosotros no tenemos como de todo el control de lo que pasa. Pero nosotros sí tenemos el control de cómo podemos actuar frente a las situaciones. Entonces tenemos muchos niños que a veces cuando les decimos simplemente, no puedes hacer eso, tienen una desregulación emocional. Quiere decir que patalean, que se botan al suelo, que gritan, que no, yo no quiero, tú no puedes decirme eso, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esas son la falta de habilidades de regulación, ¿sí? A eso hace referencia. Y debemos de entender y tener claro también que en esta parte de lo que es la regulación, las personas en general estamos listas o listos para poder regularnos recién a partir de los 20 21 años. Entonces, a veces decimos, bueno, si sabemos que el ser humano como tal está listo recién a partir de los 20 21 años, ¿cómo yo puedo exigirle a un niño de 8 9 10 años que se comporte totalmente frente a cualquier situación?
pero podemos irles enseñando habilidades de regulación y podemos irles mostrando diferentes técnicas para poder regularse frente a las diferentes situaciones, porque obviamente durante toda la vida, tanto la vida escolar como durante eh, la vida cotidiana, van a pasar situaciones de las que necesitamos tener un control emocional para poder avanzar y poder continuar, pero existen muchas de estas situaciones en el aula. Y dentro de esta diversidad socioemocional, también hablamos de casos, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, que últimamente han aumentado muchísimo más. Entonces, son palabras obviamente fuertes, pero que están dentro de lo que es el área socioemocional. Y yo también debo poder saber y conocer cómo ayudo a niños con ansiedad o a niños tal vez que tienen ciertos rasgos de depresión, porque justamente son variaciones del desarrollo socioemocional que a veces no les permiten comunicarse de manera correcta con los demás o llevarse de manera correcta con los demás. Y por último, también hablamos de lo que es diversidad cultural, ya que hablamos de las diferencias étnicas, de las diferencias lingüísticas, de las diferencias religiosas. Entonces, cuando hablamos de diferencias étnicas, pues obviamente hacemos referencia a las diferentes etnias que pueden existir, que en nuestro país al menos son muy comunes porque tenemos un país multiétnico, lingüísticas también, porque hablamos diferentes idiomas incluso estando dentro de un mismo país. Y en cuanto a la religión, también a veces se vuelve un tema un poco complicado dentro de las aulas, porque ciertas religiones tienen ciertas limitaciones. Y es algo que nosotros igual dentro del aula debemos aprender a respetar estos contextos. Y además la realidad socioeconómica, que no es igual para todas las personas. No todos tienen las mismas oportunidades de poder obtener ciertos recursos o incluso las cosas que tienen en casa, eh, uniformes o cosas así. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia. Primero, como les decía, estamos haciendo un pequeño, un poco recordatorio y un poco abordando algunos temas extras sobre lo que es la diversidad en el aula y qué características tienen. Porque para nosotros poder ayudar a algún niño, nosotros debemos primero conocer cuáles son esas características, saber, ok, este niño tiene una diversidad cognitiva, o este niño tal vez estamos hablando ya de una diversidad física, estamos hablando de una diversidad socioemocional. ¿A qué se refiere esto para poder ayudar? Ahora, vamos a ver estas estrategias de intervención que están adaptadas a las diferentes necesidades. ¿Listo? Entonces, dentro de estas estrategias, lo primero que debemos saber es que necesitamos tener siempre un aprendizaje personalizado, ¿sí? Cuando empezamos esta materia, yo les comentaba que es muy importante que nosotros podamos conocer a cada estudiante como tal y no solamente conocer al grupo completo, porque cuando conocemos a cada estudiante, vamos a poder identificar ciertas fortalezas, ciertas habilidades, incluso ciertas necesidades que tienen los niños. Y una vez que hayamos hecho eso, nosotros vamos a poder tener este diseño de actividades y de recursos que justamente se ajustan a la necesidad del estudiante y a los ritmos de cada estudiante. Y dentro de esto, obviamente, igual, nosotros tenemos en el aula no solo un niño, ¿verdad? Y a veces es muy complicado poder realizar estas adaptaciones, porque uno dice, bueno, pero no tengo solo uno, tengo 20, tengo 25, tengo 30. ¿Qué hago con los demás niños mientras a este niño le estoy dando esa atención personalizada? Pero para eso justamente está la planificación y el diseño de actividades. Yo debo tener la capacidad de poder buscar y ver actividades que están diseñadas precisamente para ese niño o esa niña que tiene una necesidad específica más. Pero obviamente saber cómo incluir esa actividad dentro de mi planificación.
Es decir, planifico mis clases normalmente, planifico mis actividades, pero dentro de esa planificación yo ya estoy considerando una o dos actividades que yo sé que van dirigidas específicamente para ese estudiante. Pero no es que les digo a todos los niños, bueno, ahora sí yo voy a hacer la actividad solo con él y ustedes ya pueden hacer cualquier cosa. No, sino que les incluyo a todos los alumnos dentro de estas actividades, pero las voy planificando. Y además, obviamente, tengo que diseñar los recursos que voy a utilizar, porque en muchas ocasiones los niños que tienen necesidades, otras necesidades educativas, pues requieren de recursos diferentes. Y por eso vamos a ir a lo que es el aprendizaje personalizado. Segundo, tenemos lo que son las adaptaciones en el aula. En muchos casos y en muchas situaciones vamos a tener que realizar modificaciones dentro de nuestro entorno. También modificaciones dentro de la metodología y además modificaciones dentro de las evaluaciones. Entonces, dentro de estas adaptaciones, yo necesito saber que si, por ejemplo, yo tengo un niño al que si no sigo una rutina específica, yo sé que no va a poder avanzar. Entonces, dentro de estas modificaciones que yo realizo en el aula, entonces voy a poner, por ejemplo, un calendario de rutina, en donde yo sé que, por ejemplo, a esta hora tenemos matemáticas, a la siguiente tenemos naturales, después de eso tenemos recreo, pero no solamente pongo las materias, sino incluso las actividades intermedias, como el hecho de lavarnos las manos, de salir al patio, de hacer una fila, y tengo estos visuales cerca y al alcance de ellos para que los puedan ver. Además, si por ejemplo yo tengo un niño o una niña que tiene alguna discapacidad motriz, que necesita una silla de ruedas, que necesita unas muletas, y las bancas no están ordenadas de manera adecuada, pues a este niño o esta niña se le va a hacer muy difícil poder pasar. Entonces yo tengo que modificar incluso las bancas del aula para que el niño y la niña pues se sienta incluido también. Y dentro de las metodologías, como ya les decía, hablábamos de poder realizar diferentes tipos de actividades, de poder aplicar diferentes metodologías para que los niños todos puedan entender de mejor manera. Sí, bueno, antes de continuar, ya mismo se nos termina el tiempo, entonces les voy a pedir que salgan de la clase y vuelvan a ingresar para poder continuar.